¿Qué tal amigos? Aquí David Adrián y el día de hoy te vengo a contar una brevísima pero muy concisa historia de los platillos Pasty 2002. ¿Por qué? Porque son icónicos y vamos a resolver el por qué, de dónde vienen estos platillos, o sea, cómo fue que nacieron y a qué otros platillos dieron paso después. Datos curiosos que probablemente no sabías y por supuesto el más importante, por qué son tan caros y al final del día son metal B8. ¿Qué sabemos es el metal que se usa en las gamas de entrada? Todo esto y muchísimo más lo vamos a resolver aquí y para eso tenemos que irnos a los antecesores de los Pasty 2002 y para eso hay que irnos a finales de los años 50 cuando Pasty pues está experimentando con diferentes aleaciones. Y todo esto resulta en los platillos Fórmula 602. Se lanzan estos platos, estaban basados en la idea del B20 y fueron muy populares, pero ya a mediados de los 60 con todo este asunto de la explosión del rock y demás, con el avance tecnológico del audio que ya tenía poder para amplificarse bastante más, pues los platillos se daban cuenta que no eran lo suficientemente fuertes pues para sobresalir sobre una banda de este tipo de dimensiones o este tipo de ruido que producía. Entonces pues se vuelve a experimentar con diferentes aleaciones y eventualmente Pasty se da cuenta que el B8 es el camino a seguir. ¿Por qué? Porque es mucho más económico de producir, es mucho más fácil de trabajar y de manipular. Terminan siendo fórmulas muy parecidas a lo que ya hacía Savian y Zildjian en aquel entonces. Y con esta aleación aparecen los Giant Beat en 1967, que se podría decir son los papás de los 2002. Y pues estos platillos no se hizo esperar, como ya tenían bastante más volumen que los anteriores. Llegan a los famosos rockeros de la época, John Bonham siendo uno de los primeros que adoptó estos platillos. Y primer dato curioso, muchas de las grabaciones de Led Zeppelin están hechas con estos platillos Giant Beat, no con los 2002 como mucha gente cree. Los 2002 los empezó a grabar mucho después, aunque sí los usaba algunos en vivo. También en esta época ya había otras leyendas por ahí usándolos, como Nick Mason de Pink Floyd. Varios años después los platillos Giant Beat fueron descontinuados, eventualmente los reintrodujeron en 2005 y pues a partir de ahí se han hecho un poco más de exploraciones en estos platillos, como en 2016 que se introdujo el Ride de 26 pulgadas, que de hecho no dice Ride, se le llama multiusos al platillo. Pero bueno, a medida que el rock progresaba durante su época dorada, su sonido se extendió a otros géneros de música como el blues, folk y el country. O sea, estos platillos empezaron a entrar en bastante más géneros, lo que eventualmente condujo al desarrollo de muchos géneros nuevos. Esto llevó a la marca a desarrollar una nueva línea de platillos que se lanzó en 1971 y aquí es donde nacen los platillos Pasty 2002. La línea 2002 fue un éxito instantáneo y de hecho al día de hoy si tú mencionas el nombre Pasty probablemente lo primero que te viene a la mente son estos platillos 2002 con esta icónica tinta roja y como ya mencionamos el sonido en vivo de muchas bandas legendarias como Led Zeppelin, Stuart Copeland y Alex Van Halen fue el de estos platillos. No se les olvide esto porque esto es importante para lo que voy a decir al final. Y otra cosa que tienen en común estas bandas legendarias, aparte de usar los platillos icónicos de los que estamos hablando, es que en la página David Drums Records puedes encontrar multitracks de estas bandas y de como 600 canciones más. Multitrack me refiero que puedes encontrar por separado el bajo, la batería, todos los tracks de la batería, teclados, voces, coros, para que avientes a tu DAW y trabajes ahí lo que quieras trabajar. Si tocas guitarra, pues muteas las guitarras y practicas las guitarras. Si tocas batería, muteas la batería y practicas la batería. Paneas como quieras. Tengo un video entero hablando de todas las bondades de usar un multitrack a la hora de practicar, a la hora de hacer tus drum covers, a la hora de tocar en vivo. Solo quiero recomendar a David Drums Records, que no tiene nada que ver conmigo, por ser el patrocinador de este video. Si quieres accesar a más de 600 multitracks, que esto incluye multitracks en estudio, multitracks en vivo, medleys o customizaciones si tú quieres hacer algo para ti, te dejo la información acá en la descripción de este video y también te voy a dejar ese video de reseña para que cheques las bondades que son muchas más de las que puedo mencionar en este video si todavía no te queda claro para qué necesitarías unos multitracks. Y seguimos adelante y bueno, conforme pasa toda esta época del rock que pasamos al heavy metal, pasamos al punk, que son sonidos mucho más agresivos, mucho más punzantes, mucho más cortantes, se daba cuenta Pasty que necesitaba un sonido mucho más agresivo y es de aquí de donde se desenlazan los Pasty Rude. Estos nacen en 1980 y por supuesto en toda la época de gloria del heavy metal. En los 80 vamos a ver estos platillos bastante seguidos con bandas icónicas. De hecho, es uno de los platillos preferidos para los metaleros incluso al día de hoy. Pero volvamos a los 2002 porque todavía no terminamos. Hubo un periodo ahí del 94 al 99 donde los platillos Pasty Rude fueron incorporados a la línea 2002 como los platillos Pasty 2002 Rude. Aunque luego creo que decidieron que era mejor idea tenerlos por separado. Y aunque estamos hablando de unos platillos que tienen más de 50 años en el mercado, podemos dividir la historia de los 2002 en
en dos épocas diferentes. La era del Black Label, la etiqueta negra, y la era del Red Label, la etiqueta roja. Esto literal es la etiqueta que viene en el platillo. Unos son de etiqueta roja, otros son de etiqueta negra. Y de hecho los primeros que nacen son la etiqueta negra, Black Label, que se fabricaban desde el 71 hasta aproximadamente mediados del 79, que fue cuando empezaron a introducir el logo rojo. Hay una discusión infinita de que los Black Label y los Red Label suenan diferentes, que los Black Label son más estas cosas delgado, crispy y más volumen y etcétera. Hay gente que dice que son exactamente los mismos, simplemente le cambiaron la etiqueta, pero no hay así como confirmación, al menos de la marca, de que realmente haya una diferencia notable entre uno y otro. El asunto es que los Black Labels tienden a ser más escasos porque creo que no se produjeron en Estados Unidos al principio, solo en Europa, entonces es difícil verlos. Bueno, no son tan comunes como la etiqueta roja. En YouTube hay varios ejemplos de gente comparándolos, el sonido de estos, la etiqueta roja contra la etiqueta negra. Les voy a poner un ejemplo así rápido. Otro dato curioso en estos Pasty 2002 es que fueron los primeros en hacer el Sound Edge, que son los contratiempos con el platillo de abajo ondulado. Esto es una invención de Pasty. Ya después Zildjian sacaría sus Master Sound y Savian sus Accelerator, que es la misma idea, sacar más aire a la hora de impactar los platillos para que se proyecte más el sonido, pero la invención original viene de aquí. Otra cosa novedosa en los platillos 2002 es el Flat Ride, inventado por Pasty también. Mucha gente piensa que el primero es un 2002, pero no es así. Estos vienen de los Fórmula 602. Esos son los primeros platillos sin campana, que es un sonido muy particular o muy usado en el jazz. Se brinca esta misma idea a los 2002 y este Flat Ride es el que conocemos como es el primero, aunque en realidad no es el primero, pero bueno, también fue innovación de Pasty y después todas las marcas al día de hoy tienen su versión de Flat Ride. Yo tengo un Flat Ride de Mine y es uno de mis platillos favoritos. Pero bueno, todo esto se lo debemos a Pasty. Y esta es la historia súper resumida de estos platillos, pero esto no contesta la pregunta por qué son tan caros si es metal B8, es el metal más económico con lo que se hacen los platillos. Y antes de decirte por qué son tan caros si es metal B8, dale like a este video si te está gustando y ahora sí te explico. ¿Por qué? Bueno, esto es muy sencillo de explicar. Número uno, como les dije a mediación del video, se volvieron icónicos. La fama que empezaron a tener. Tienes a Led Zeppelin, Van Halen, Pink Floyd y otros tantos, etcétera, legendarios. Obviamente estos platillos se volvieron hiper icónicos, entonces la fama está por encima de ahora sí que la construcción. Número 2, se fabrican en Suiza. Anteriormente también había una fábrica en Alemania. Los costos de hacerlo era más caro que cualquier otra marca que se hacía en fábricas pues más cercanas a la distribución. Pero aún así esta idea no hubiera sobrevivido si los platillos no hubieran sido buenos, porque le pasó a Rogers y a Philips Drums, que eran baterías icónicas que dominaban el mercado y se vinieron abajo con el tiempo. Después hablaremos de esas baterías, pero el asunto es que estos platillos sí se siguieron usando, sí se siguieron comprando. Muchísimas bandas legendarias los siguen usando hasta la fecha. Y aquí es donde viene el verdadero lío de este asunto o el por qué son tan costosos, y es que no es nada más metal B8, no se sacan de un sheet plate que se le llama, o sea, no es una hoja, no es nada más una prensa que viene e imprime el platillo y listo, sale en serie el que sigue. Estos platillos sí tienen tratamiento a mano, cosa que es poco común. De hecho, yo no conozco otra marca que en sus niveles B8 haga tratamientos de mano, o sea, que el lating, el torneado del platillo se haga a mano en un platillo B8, no lo vemos todos los días, eso es carísimo. Tienen martillado a mano, eso también es súper carísimo. Eso lo vemos en los platillos B20, por eso una de las cosas que hacen los platillos B20 muy caros es este asunto. Entonces esto es básicamente un metal barato, pero con mucho tratamiento manual, y esto es exactamente lo que los hace bastantísimo más caros que un B8 de cualquier otra marca. Y pues esta es la pequeñísima historia de estos platillos. Si quieres otros platillos icónicos y su historia, déjamelo en comentarios. No olvides suscribirte al canal. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.